Muy bien amigos, sean bienvenidos a este su humilde canal donde vamos a leer un precioso libro por primera vez. De forma inédita vamos a leer hasta amanecernos posiblemente. Es lo que se espera. Por supuesto no puedo hacerlo sin la motivación adecuada. Un poco de gaseosa. Un poco de Coca-Cola. No sé si este color está bien. Este color o ese. Quizá voy a poner algo de música de fondo. Hay una canción que me está gustando bastante. No le voy a negar que me encantaría transmitir por Kick, pero no. No lo vamos a hacer. Last Christmas. Ya puse una canción que... Creo que no voy a poder darle para que repita. Sí, sí puedo. Muy bien. Primero, antes de leer este bonito libro, la Santa Biblia, hay que orar. Querido Padre, te pido por favor que ilumines esta pequeña actividad que estoy haciendo, que es leer el libro, el santo libro escrito por tantas personas, inspiradas en ti, inspiradas por ti, por el Santo Espíritu. Por favor, permíteme comprender un poco mejor y motivar a más personas a que quieran leer también. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Antiguo Testamento, Reina Varela, Santa Biblia. Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y así fue la tarde y la mañana, el primer día. Después dijo Dios: hay un espacio entre las aguas,
que separe un agua de otra. Y Dios hizo el espacio que separó el agua y quedó encima del espacio de la que quedó debajo de él. Y así sucedió. Caramba, no me gusta que haya este ruido acá tan horrible. Ya está. Después dijo Dios, hay un espacio entre las aguas que separe una agua de la otra. Y Dios hizo el espacio que separó el agua que quedó encima del espacio de la que quedó debajo de él. Así sucedió. Y así sucedió. Y llamó Dios al espacio cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y Dios dijo, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Y llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, y árboles frutales que den fruto, según su género, con su semilla en ellos. Y así sucedió. Y la tierra produjo hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árboles frutales con la semilla en su fruto según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Y sirvan las lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, y así sucedió. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar el día y la lumbrera menor para alumbrar de noche, y las estrellas. Y Dios los puso en expansión del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la mañana fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios, rebose el agua de seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que bulle en el agua, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y henchid el agua de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y fue la tarde y la mañana y el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales silvestres según su especie. Y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil según su especie. Y vio Dios que era bueno. El hombre, imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar y las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla que esté sobre la tierra, y todo árbol que lleve fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Y a todo animal terrestre, a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será todo su alimento. Y así sucedió. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día
de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuando había hecho en la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra, el hombre en Edén. El día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, no había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo, porque Dios, el Señor, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. El jardín del Edén. Dios el Señor había plantado un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Y salía del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. Hay también allí bedello y onís. El nombre del segundo río es Gijón, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Todo pues Dios el Señor tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto, morirás. Dios establece el matrimonio. Y dijo Dios el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios el Señor, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viviera como los había de llamar, para que viera cómo los había de llamar. Y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y a todo animal del campo, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Dios el Señor tomó del hombre forjó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del varón fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. La trágica desobediencia. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo:
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y Dios el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te regirá. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. El hombre expulsado del Edén. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor lo sacó del jardín del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Después de expulsar al hombre, Dios puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Contraste entre Caín y Abel. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel, pastor de ovejas, y Caín, labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y a su vez Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás aceptado, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás echado de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te daré más su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra. Caín dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de esta tierra, y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle, me matará. El Señor respondió, no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín, para que quien lo hallara no lo matase. Y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Descendientes de Caín. Y Caín conoció a su esposa, que concibió y tuvo a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irak. E Irak fue padre de Meujael. Y Meujael fue padre de
Metusael. Y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos esposas, una fue Ada y la otra Sila. Ada engendró a Jabal, que fue parte de los que habitaban en tierras y crían ganado. Su hermano fue Jubal, padre de todos los que tocan flauta. A su vez Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de todo instrumento cortante de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus dos esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad, a un hombre maté porque me hirió y a un joven que me golpeó. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces. De nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, porque, dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y lo llamaron Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Señor. Lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Después que nació Enos, Set vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después que nació Cainán, Enos vivió a los 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Cuando Cainán tenía 70 años, nació su hijo Mahalalel. Después que nació Mahalalel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. Después que nació Jared, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Jared tenía 662 años cuando nació su hijo Enoc. Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Dios se lleva a Enoc. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Lamec tenía 182 años cuando le nació un hijo y lo llamó Noé. Porque dijo, este hijo nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que maldijo el Señor. Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Cuando Noé tenía 500 años ya era padre de Sem, Cam y Jafet. La causa del diluvio. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposa las que más les agradaban, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años. En estos días había gigantes en la tierra, pues después de que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Y al Señor le pesó, pues pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: Raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Integridad de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente todo había corrompido su camino sobre la tierra. Así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. De esta medida la harás, de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, 135 por 22,50 por 13,50 metros. Le harás una ventana a un codo, 45 centímetros, por debajo de la cubierta del arca. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero, porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos, y de todo lo que vive, toda carne, 2 de cada especie, introducirás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que sobrevivan. Toma contigo todo comestible y almacénalo para que sirva de alimento para ti y para ellos. Y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El diluvio mundial. Capítulo 7. Después el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También de las aves del cielo tomarás 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva su especie sobre la tierra. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra todo ser viviente que hice. Y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra, y entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los que no eran limpios, las aves y de todo animal que se arrastrara sobre la tierra. De 2 en 2 llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y al 7º día el agua del diluvio vino sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron en el arca Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos, ellos y todo animal silvestre según su especie, todo animal doméstico según su especie, todo reptil según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro volátil. Vinieron a Noé al arca, de 2 en 2, de toda la carne que tenía espíritu de vida. Vinieron macho y hembra de toda carne, como lo había mandado Dios. Y el Señor cerró la puerta.
cubre toda la tierra. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca y se elevó sobre la tierra. Y el agua subió y creciendo en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. Y el agua subió mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. 15 codos, 7 metros más alto subió el agua, y los montes quedaron cubiertos. Y murió todo ser que se mueva sobre la tierra, aves, ganado, bestias, todo reptil y todo hombre, todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, el hombre y las bestias, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Y el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días. Termina el diluvio. Entonces se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo. Y la lluvia del cielo fue detenida. Y decreció el agua sobre la tierra, yendo y volviendo. Y el agua se retiró al fin de 150 días. Y el arca se posó en el 17 del séptimo mes sobre los montes de Ararat. El agua siguió decreciendo hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes se descubrieron las cimas de los montes, y al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca. Y envió al cuervo, que salió y estuvo yendo y volviendo hasta que el agua se secó sobre la tierra. Después envió a la paloma para ver si el agua se habría retirado de la superficie de la tierra. Y la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque el agua estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano y la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió al atardecer con una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé que el agua se había retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, que no volvió más a él. En el año 601, Noé, en el primer día del primer mes, el agua se secó sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba cerca. Y el 27 del segundo mes, la tierra se secó por completo. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. Saca a todos los animales que están contigo, aves, bestias y todo reptil. Vayan por tierra, fructifiquen y multiplíquense. Entonces salieron Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, y todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Noé agradeció a Dios, y edificó Noé un altar al Señor. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Y al percibir ese grato aroma, el Señor dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo viviente. Mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Capítulo 9. Orden y bendición de Dios. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueva en la tierra y en los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes, pero no comáis carne con su vida, que es su sangre, porque ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida. La demandaré de todo animal, y de la mano del hombre pediré cuenta de la vida de su hermano. El que derrame su sangre, por el hombre su sangre será derramada, porque el hombre
fue hecho a la imagen de Dios. Y vosotros fructificad y multiplicaos, procread en abundancia en la tierra y multiplicad en ella. Pacto de Dios con Noé. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros y no destruiré más todo ser viviente con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Y agregó Dios: Esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco iris en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta será mi señal del pacto que establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Los tres hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De esos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra. La viña de Noé. Después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, pero cuando bebió de ese vino se embriagó y quedó descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás con el rostro envuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho. Y dijo: Maldito seas, Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Y agregó: Bendito sea Sem por el Señor mi Dios, y sea Canaán tu siervo. Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. En total, Noé vivió 950 años y murió. Estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Los Jafetitas. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifaf y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Estos poblaron las tierras marítimas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Los camitas. Los hijos de Cam: Cus, Fut, Misraim y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Havilá, Sapta, Rama y Sabteca. Los hijos de Rama: Seba y Dedan. Cus, padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador ante el Señor, por eso se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. Los primeros centros de su reino fueron Babel
Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Y de esa tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehobot y Cala, y entre Nínive y Cala, la gran ciudad de Resem. Misraim fue padre de Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuim, Patrusim, Casrim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim, Canaán, fue padre de Sidón. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, de Het, del Jebuseo, del Amoroso, del Gergeseo, del Jebeo, del Acraseo, del Cineo, del Aradío, del Semareo y del Amateo. Y el territorio de los cananeos fue desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Atma y Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, lenguas, territorios y naciones. Los semitas. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano de mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphasad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mats. Arphasad fue padre de Sala y Sala de Heber. Heber tuvo dos hijos. El primero fue llamado Peleg porque en sus días fue repartida la tierra. Su hermano fue Joctán. Joctán fue padre de Almodac y Asarmaved, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y habitaron desde la mesa en dirección a Sefar, monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, lenguas, tierras y naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, por sus descendientes y sus naciones. De ellas procedieron las naciones de la tierra después del diluvio. La torre de Babel. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron, hagamos ladrillo y conozcámoslo. Hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagamos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaron los hombres, y dijo el Señor, el pueblo es uno, y todos tienen el mismo lenguaje. Han empezado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y allí los esparció por toda la tierra. Descendientes de Sem. Estos son los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después que engendró a Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sala. Después Arfaxad vivió con 3 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años nació su hijo Eber. Después Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 24 años cuando nació su hijo Peleg. Después que nació Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después que nació Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nacor.
Después que nació Nacor, Serug vivió otros 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años, nació su hijo Taré. Después que nació Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Taré tenía 70 años, habían nacido sus hijos Abraham, Nacor y Aram. Descendientes de Taré. Estos son los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Aram. Y Aram fue padre de Lot. Y Aram murió antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y la esposa de Nacor, Milca, hija de Aram. Padre de Milca y de Isca. Pero Sarai fue estéril y no tenía hijos. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Aram. Y a Sarai su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 y murió en Harán. El Señor había dicho a Abraham: vente de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su esposa y a su sobrino Lot. Toda la hacienda y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham pasó por aquella tierra hasta la encina de Moré en Siquem. Abraham pasó por aquella tierra hasta la encina de Moré en Siquem. El cananeo estaba entonces en esa región. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Después pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y asentó su tienda entre Betel al oeste y Ai al este, y edificó allí otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el sur. Abraham desciende a Egipto. Entonces hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto a peregrinar allá, porque el hambre era grande en el país. Cuando Abraham estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán: es tu esposa, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que por causa tuya yo viva y me vaya bien. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su esposa era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón y se la alabaron. Y Sarai fue llevada a casa de faraón, y por causa de ella faraón trató bien a Abraham, y le regaló ovejas y vacas, asnos, siervos y criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Entonces faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa. Ahora ahí está tu esposa, tómala.
y vete. Entonces Faraón ordenó a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron a él, a su esposa, con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el sur, él y su esposa con todo lo que tenían y con Lot. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el sur fue de lugar en lugar hasta Betel, donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai, al lugar del altar que había edificado días antes, y Abraham invocó allí el nombre del Señor. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, porque su hacienda era mucha y no podían habitar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Además, el cananeo y el fereceo habitaban allí. Entonces Abraham dijo a Lot: no vaya altercado entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra ante ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar, entonces antes que él destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán, partió hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré, y a ti y a tus descendientes para siempre. Y haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra. Si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, también tus descendientes se podrán contar. Levántate, recorre la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues removió su tierra y fue a vivir en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí otro altar al Señor. Abraham libera a Lot. 14. En esos días, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Ela, y Tidal, rey de Goim, salieron en guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Brisa, rey de Gomorra, contra Sinaf, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, que es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años se habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º año se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer, los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas de Astarot, Carnaim, y a los susitas de en Ham, y a los emitas en Seif o Sabe, Kiriataim, y a los Oreos en el monte Seir, hasta la llanura de Patán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo, que habitaba en Hasezón Tamar. Entonces salieron los reyes de Sodoma y de Gomorra, de Atma, de Seboín, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron batalla contra ellos en el valle de Sidín, y a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huían el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte.
Entonces los 4 reyes se llevaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, que residía en Sodoma, y su hacienda y se fueron. Pero vino un fugitivo y avisó a Abraham del hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Adner, aliados de Abraham. Cuando Abraham oyó que su sobrino había sido llevado prisionero, armó a sus 318 criados, los nacidos en su casa, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, los atacó y derrotó, y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, también a su sobrino Lot, su hacienda, a las mujeres y al resto de la gente. Abraham entrega el diezmo. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió pan y vino, y bendijo a Abraham, le dijo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma y dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda. Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que ni un hilo ni la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto los que comieron los mozos y la porción de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Mamre, que tomarían su parte. Dios promete un hijo a Abraham. Después de estas cosas, Abraham recibió palabras del Señor en sesión que dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Abraham respondió: Señor Dios, ¿qué me has de dar, siendo que ya ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damasceno Eliezer? Y agregó Abraham: mira que no me has dado prole, y mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces el Señor le dijo: no te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo será el heredero. Y lo sacó fuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó: así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso se le contó por justicia. Y Dios le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra en herencia. Abraham respondió: Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? El Señor respondió: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y también una tortola y un palomino. Abraham trajo sus animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre esos cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Al ponerse el sol cayó sobre Abraham el sueño y el temor de una gran oscuridad. Entonces Dios le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena, y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grande riqueza, y tú irás con tus padres en paz
y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. El pacto con Abraham. Cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. En aquel día el Señor concertó un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Agar y su hijo Ismael. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva, quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió el dicho de Sarai. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham cuando hacía 10 años que vivían en Canaán. Y él se unió con Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por esposa, y al verme encinta, me miro con desprecio. Juzgué el Señor entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, en el camino a Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de Sarai, mi señora. Y el ángel del Señor le dijo: vuélvete a tu señora y sométete a ella. El ángel del Señor le dijo también: multiplicaré tu linaje, que no será contado a causa de su multitud. El ángel del Señor agregó: has concebido y tendrás un hijo y lo llamarás Ismael. Dios oye, porque el Señor oyó tu aflicción. Será hombre arisco, su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y habitará ante todos sus hermanos. Entonces ella llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto aquí al que me ve? Por eso aquel pozo fue llamado pozo del viviente que me ve. Está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz a un hijo, y Abraham llamó Ismael a ese hijo que Agar le dio. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar tuvo a Ismael. Nuevo nombre de Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo: este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones, y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Te multiplicaré mucho y en gran manera, y naciones y reyes saldrán de ti. Concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Y te daré a ti y a tus descendientes después de ti la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán, en herencia eterna, y seré el Dios de ellos. Y Dios siguió diciendo a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, por sus generaciones.
Este es mi pacto que hago contigo y con tus descendientes después de ti, y que guardarán, circuncidaréis a todo varón entre vosotros, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, que será la señal del pacto entre mí y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en todas vuestras generaciones, el nacido casa y el comprado con dinero de cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será borrado de mi pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios de Abraham: a Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino Sara, princesa. La bendeciré y también te daré de ella un hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, y reyes y pueblos procederán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, sonrió y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo? Y Sara ya en 90 años de edad, en 90 años ha de dar a luz. Y Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva ante ti. Dios respondió: ciertamente Sara, tu esposa, te dará un hijo, lo llamarás Isaac. Risa. Y confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes por alianza perpetua después de él. Y en cuanto a Ismael, también te oí, lo bendeciré y fructificaré y multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación, pero estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando Dios acabó de hablar con Abraham, se fue de allí. Entonces Abraham tomó a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, y a todo varón entre los domesticados de su casa, y los circuncidó en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, y su hijo Ismael tenía 13. Y el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado con dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Ángeles vestían a Abraham. Después el Señor apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él estaba en la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 varones enfrente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos y se inclinó a tierra. Muchas gracias. Quiero darles muchas gracias por haberme escuchado. Tengo que marcar dónde estaba leyendo. Me parece que era capítulo 18. Nos quedamos en el capítulo 18. Muchas gracias por acompañarme. Ya es tarde, voy a descansar. Es difícil a veces la lectura, pero uno aprende bastante. Gloria al Señor. Lo estoy haciendo. Todo aquello beso que te decía, después de la esperanza, buscaba un consigo para la risa, pensando que